Hola queridos amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más en este programa, en este espacio con la Biblia abierta. Ya tuvimos una primera sesión de varios módulos en donde estuvimos viendo el crecimiento espiritual, cómo crecer en Cristo, y ahora tenemos a un nuevo invitado, también perteneciente a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Tenemos al pastor David Victoriano. Él es especialista en teología aplicada. Él acompaña a nuestros alumnos también en muchas de sus actividades prácticas. Tal vez la campaña evangelizadora también del tercer año es lo que más caracteriza tal vez. Así que, pastor, un gusto que esté aquí con nosotros. El gusto es mío, Pablo. Una alegría poder compartir junto a la audiencia este momento especial en el cual vamos a estudiar algunos pasajes de la palabra de Dios. Y tal como ustedes pueden ver, queridos amigos, tenemos un nuevo lema también para lo que serán estas cápsulas, estos módulos que vamos a compartir. Tal como ustedes pueden ver allí, sembrar la semilla, el estudio bíblico y su dinámica. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo aproximarse a alguien que desea conocer un poco más de la palabra de Dios y nosotros deseamos también ser útiles en las manos de Dios para llevar el mensaje, el evangelio? Así que los invitamos a orar. Vamos a pedir que Dios esté con nosotros en estas conversaciones y ya vamos a profundizar, como recién decía nuestro pastor David, en los diferentes textos y comentarios que podremos hacer en esta ocasión. Oremos. Señor, en esta hora queremos agradecer tu compañía, tu dirección. Gracias por permitirnos este espacio de diálogo, de compartir también con muchos de nuestros amigos. Que puedas estar tú aquí, mediando en esta conversación, llevando nuestra mente a entender tus grandes verdades y principios. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos esta linda temática, ¿no? Poder abrir la Biblia, como dice bien nuestro programa, el nombre de nuestro programa. Y en estos módulos, en estas cápsulas, vamos a poder estar profundizando justamente en este tópico en particular. Cómo estudiar la Biblia con alguien. Ahora, es bueno tener un punto de partida, ¿no? Un punto de vista de cómo abordar este tema. ¿Cuál sería ese punto de vista? ¿Cómo es que la palabra de Dios nos llega también? Dios es infinito, es vasto, sin embargo, Él ha querido revelarse y comunicarse de una manera bien particular. Claro, Pablo, Dios revela sus verdades de muchas maneras. Nosotros tenemos su palabra, la Biblia, pero Dios también se revela a través de la naturaleza. Esto es lógico porque los artistas se revelan a través de sus obras artísticas. Uno puede llegar a conocer un pintor viendo sus pinturas. Ellas hablan acerca del carácter del pintor. Entonces, cuando nosotros vemos la naturaleza, por ejemplo, que es la obra creadora de Dios, nos podemos encontrar que ellas revelan cómo piensa Dios, cómo es Dios. Por lo tanto, cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo entre nosotros, utilizó la naturaleza para ilustrar su carácter. Mira, si nosotros vamos a Romanos, capítulo número 1 y el versículo número 20, la Biblia nos dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que no se pueden ver de Dios, ¿como cuáles? El mismo texto sigue diciendo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que las cosas que Dios hizo, de cierta manera, reflejan su carácter, cómo Él es. Y nosotros, al contemplar la naturaleza, podemos llegar a conocer a Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, en Mateo capítulo 6, encontramos algo muy interesante, capítulo 6 y el versículo 20. Jesús hablando, versículo 30, dice: Jesús al hablar con sus discípulos les dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, la viste así, ¿no será mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que de la misma forma que Dios actúa con la naturaleza, actúa con el ser humano. Por eso repito, una vez que Jesús estuvo aquí con nosotros en el mundo, Jesús utilizó la naturaleza para ilustrar aquellos grandes principios espirituales. Y por lo mismo Jesús muchas veces guió la atención, la vista de la gente a lo que ocurría en el mundo natural. Y bueno, hasta
el mar y los vientos obedecían también su palabra y los discípulos se asombraban, ¿no? Y a través de estos portentos en la naturaleza, no solo en el Antiguo Testamento, sino, como tú dices, ¿no? En el ministerio de Jesús, también los discípulos pudieron ver su poder, pudieron ver ese poder manifestado en cómo él tenía también dominio sobre estos elementos naturales. Em, ¿Cómo es que ahora esto se aterriza en este que es nuestro tópico, ¿no? El estudio de la Biblia. ¿Será que nos estás insinuando de que al estudiar la palabra con alguien también tenemos que saber tal vez manejar otras fuentes también de revelación de parte de Dios? ¿Cómo sería entonces con este punto de partida que tenemos? Mira, es muy interesante porque cuando Dios quería capacitar a sus discípulos, cuando Él estaba formando el carácter de sus discípulos para que ellos pudiesen llegar con este evangelio a todo el mundo, Él utilizó la naturaleza para enseñarles cómo debemos tratar con las personas. Y quizás una de las parábolas más apasionantes sobre esto está en el libro de Mateo capítulo 13. El título de esta parábola es El sembrador. Es una de las parábolas, Pablo, que Jesús no solamente la dice, sino también la explica. Y le da nombre, ¿no? En el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Explícitamente le pone un nombre a esta parábola, ¿no? Bueno, algo quería enseñarle a sus discípulos, esta interacción que debe existir entre aquel que quiere enseñar y el que quiere aprender. Y entonces Jesús utiliza esta parábola para ilustrarle a sus discípulos el trabajo que ellos iban a tener que hacer, cómo hacerlo de manera eficiente y exitosa, porque ese es el propósito y el objetivo de aquel que quiere compartir la verdad. A ver si leemos esta parábola. Comienza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Qué interesante. No dice aquí que otras personas salieron a sembrar o que salió a sembrar los discípulos. Aquí el sembrador, y él se autodenomina como el sembrador que siembra esta palabra. Él es el que posee la palabra. Por lo tanto, él es el que sale a sembrar. Cristo es el que toma la iniciativa. En la misión de Dios, Dios es el protagonista. Él es el que cumple esta misión. Cuando el ángel le dijo a la Virgen María, le dice, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús tenía un propósito al venir a este mundo. Él mismo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Correcto. Cuando Jesús se perdió, ¿recuerdas? Jesús se perdió siendo aún de 12 años y José y María fueron a buscarlo y... se les perdió a los papás, pero él estaba tranquilamente en el templo. Correcto. Y llega María y le dice, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús dice, ¿acaso no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Cuál era el negocio de Dios? ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Justamente sembrar la semilla. Y dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 70, cual 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. Esta expresión tan así, digamos, de los libros apocalípticos, ¿no es cierto? El que tenga oído para oír, oiga. Está aquí en una parábola diciendo que aquí hay mucho más que la simple historia, que el simple relato. Por lo tanto, es interesante estudiar y darnos cuenta que Jesús mismo interpretó esta parábola. En el versículo 18 encontramos la explicación. Y mira lo que dice. Al oír dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata y lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño, las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce cual 60, cual 30 por uno. Ahora, queda claro de que hay diferentes respuestas, ¿no?, a lo que es el efecto de esta misma obra, que es sembrar la semilla. Y hay, por decir así, 4 tipos de terrenos, ¿no? El camino, tenemos también los pedregales, los espinos, y la tierra que está libre de estas cosas, que sería la buena tierra. Hay diferentes versiones de esta misma parábola con su explicación, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas la registran. Y si sumamos toda la evidencia, queda claro, ¿no es cierto?, que la semilla es la palabra de Dios. La semilla también puede estar representando la respuesta de las personas respecto al terreno también, así que puede cumplir también un doble propósito lo de la semilla. Pero una cosa es claro, los terrenos, el camino, las piedras, los espinos y luego la buena tierra. ¿Cómo se relaciona esto con el hecho de enseñar en la Biblia a alguien? Porque si la semilla es la palabra y queremos justamente aquí abordar en estos módulos el cómo estudiar con alguien, ¿qué nos está enseñando o qué principio nos está dejando esto de los diferentes terrenos? Bueno, Pablo, mira, aquí encontramos efectivamente en Lucas capítulo 8, va a explicar y va a decir que la semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón. Lo dice claramente aquí, y fue sembrado en su corazón. Es decir, el corazón es el lugar donde la palabra de Dios cae. Y todos aquellos que hemos compartido la palabra de Dios con algunas personas nos damos cuenta que hay diferentes tipos de personas, distintos tipos de corazón. Hay corazones que están dispuestos, que es la buena tierra. Hay personas que tienen su corazón, como dice, espinoso, otros con piedra. Distintas recepciones a la palabra de Dios. Es interesante que dice que todos oyen. Dice, el que oye la palabra, el que es sembrado en el camino, oye la palabra, pero no la entiende. El que es sembrado en los espinos, oye la palabra, pero no tiene raíz. El que es sembrado en los espinos, dice, oye la palabra, pero los afanes de este siglo lo hacen desviarse. Finalmente, ahí está el grupo que oye la palabra, pero sí la entiende. Entonces, ¿cómo podemos hacer para preparar el terreno antes de sembrar la semilla? No, y pareciera que, aunque son 4 terrenos, hay solo 2 tipos de respuesta, porque en los 3 primeros el fruto no permanece, no persevera el crecimiento de la semilla. Solo en el cuarto y último. Por lo tanto, claro, tenemos los 3, pero tienen en común que finalmente no germina, no da fruto. Solo uno da fruto, y por lo visto entonces son solo 2 grandes alternativas: o da frutos o no da frutos. Pero como tú bien dices, probablemente hay algo que se puede hacer, porque aquí estamos trabajando con gente y la gente no queda fosilizada en una sola etapa de su vida, o no queda simplemente con la receptividad o la falta de receptividad que pudo haber tenido en algún momento de su vida. Y creo que tú ibas justamente a ese punto, ¿no? Correcto. ¿Cómo podemos tornar un terreno endurecido como un camino en el cual las personas pasan, van dejando sus huellas y finalmente la semilla cae, rebota y ahí queda, sin que la tierra la absorba, y vienen las aves y se la llevan? ¿Cómo podemos transformar un corazón que está con piedras, y dice que las piedras son aquellas personas que oyen y no tienen raíz, y las dificultades, los problemas, las aflicciones, las persecuciones? ¿Cómo podemos llevar eso? Sin lugar a duda, el efecto que hay que realizar en el corazón de estas personas es ganar su confianza. Ellen White dice que solo el método de Cristo es el que dará éxito para llegar a las personas. Dice que el Salvador se acercaba a la gente, atendía sus necesidades, les solucionaba sus dificultades y finalmente ganaba su confianza.
¿Cómo ganar la confianza de las personas? ¿Cómo pueden las personas aprender a tener una reacción distinta a la habitual frente a la palabra de Dios? Por ejemplo, la persona que está en el camino dice que este camino es un lugar donde las personas pasan. Quizás aquí la parábola nos está ilustrando que de alguna manera las personas que han tenido experiencia con otros, que han pasado por el camino y han dejado sus huellas, y esto hace difícil poder recibir la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han tenido una experiencia, una mala experiencia con algún cristiano? Y alguien después le habla de la palabra de Dios y ellos dicen, no quiero escuchar nada de la Biblia. O algunas personas pueden tener el terreno como con piedras, es decir, que frente a las dificultades no quieren escuchar la palabra de Dios, frente a la persecución no quieren oír nada más. Y otras personas que frente a las necesidades económicas también se afligen y quieren separarse del conocimiento de Dios. Pero si nosotros nos acercamos a las personas y sociabilizamos con ellas y con nuestro ejemplo les enseñamos que a pesar de que yo me enfermo, a pesar de que tengo un ser querido que a lo mejor está sufriendo alguna dificultad económica, estoy dispuesto a oír la palabra de Dios. Entonces ellos podrán reflexionar y decir, mira, esta persona es cristiana, tiene a sus hijos enfermos o está pasando alguna situación económica desfavorable, pero sigue fiel, sigue oyendo la palabra de Dios. Y veo que tiene una actitud distinta. A ver si yo me dispongo para escuchar la palabra de Dios, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis problemas. Entonces, cuando nosotros ganamos la confianza y sociabilizamos con las personas, y ellos ven en nosotros el efecto de un buen terreno, es decir, una disposición a escuchar la palabra de Dios, estamos haciendo eso, preparando el terreno en el corazón de nuestros amigos. Y probablemente se van a dar cuenta de que quien está delante de ellos, dispuesto a enseñarles la palabra de Dios, tal vez en algún momento de su pasado también fue un terreno con espinas o un terreno con pedregales, pero ha sido una etapa que con la ayuda de Dios se pudo superar y es con esa experiencia ahora tal vez común. Decir, yo también estuve en tu lugar, yo también estuve con esas inquietudes, también estuve con ese recelo, desconfianza a la palabra de Dios, en donde comenzamos a establecer puentes, preparando el terreno, como tú dices, para la siembra. Y bueno, justamente la siembra será lo que ocupará también nuestra atención y nuestro diálogo en el siguiente bloque, en el siguiente módulo de nuestra serie, que como ustedes ven, queridos amigos, lleva este título, Sembrar la semilla, el estudio bíblico y su dinámica. No es un proceso estático, no es que haya una fórmula preestablecida que anticipe todo lo que puede darse al momento de compartir la Biblia con alguien, pero ciertamente aquí hay principios muy valiosos que ya estamos aprendiendo desde la propia palabra de Dios. Así que, Pastor David, nos guía en una oración y nos vamos a despedir por ahora de este bloque, pero ya dejando anticipado, ¿no?, lo que será el siguiente. ¿Cómo es este proceso de siembra? ¿Cómo es que esto se lleva a cabo finalmente? Vamos a orar y gracias, amigos, por habernos acompañado en este bloque. Oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la naturaleza que nos muestra tu carácter. Cómo tú te relacionas con nosotros. Cómo es que tú llegas al corazón de una persona, aunque esté endurecido, aunque esté con espinas o piedras, tú a través del ejemplo de tus hijos deseas ilustrar en cada uno de nosotros que es posible recibir tu palabra. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, ya estamos con ustedes en un siguiente módulo, en un siguiente bloque aquí en su programa Con la Biblia Abierta.